Buenas tardes, Hola, doctor. ¿Cómo buenas está? tardes. Bien, gracias. Aquí esperándolos. ¿Empezamos? Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre los principales medicamentos del sistema respiratorio. Siguiente, por favor. Los broncodilatadores son medicamentos que relajan los músculos alrededor de las vías respiratorias. Esto va a ayudar a abrir los bronquios y va a facilitar la respiración. Se usan comúnmente en enfermedades como asma y EPOC. Dentro de la clasificación de los broncodilatadores vamos a tener a los agonistas beta 2 adrenérgicos y a los anticolinérgicos. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de su mecanismo de acción de los agonistas beta 2 adrenérgicos, vamos a tener que los agonistas beta 2, como salbutamol, terbutalatina, salmeterol, formoterol, se van a unir a receptores beta 2 adrenérgicos que van a estar ubicados en las células del músculo liso de los bronquios. Estos receptores son parte del sistema nervioso simpático y están acoplados a una proteína G. Al activarse el receptor beta 2, se estimula la adenilatociclasa, una enzima que convierte el ATP en adenosín monofosfato cíclico. El aumento de adenosín monofosfato cíclico, va a activar una enzima que se llama proteína sinasa A. Esta proteína fosforila diferentes proteínas dentro de la célula. Y también vamos a tener que la activación de la proteína sinasa A va a inhibir la entrada del calcio en la célula y también reduce la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio. Esto va a dar lugar a la broncodilatación y va a permitir una mejor entrada y salida de aire. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta. Dentro de los que son de acción corta tenemos el salbutamol. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Ventolin, Airomir o Ventoduo. Su posología en adultos van a ser 2 inhalaciones cada 8 horas. En niños mayores de 10 años, una inhalación cada 8 horas. En jarabe en adultos va a ser de 10 mililitros cada 8 horas, de cada 6 a 8 horas, perdón. En los niños va a ser niños de 6 a 12 años van a ser 5 mililitros cada 8 horas y de 2 a 6 años van a ser de 2.5 mililitros cada 8 horas. Dentro de las indicaciones vamos a tener que es para asma bronquial, bronquitis y enfisema principalmente. Va a estar contraindicado principalmente para pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco y a las aminas simpaticomiméticas, arritmias cardíacas e insuficiencia coronaria. Dentro de los efectos adversos vamos a tener que pueden presentar náuseas, taquicardia, temblores, nerviosismo, palpitaciones, insomnio, resequedad orofaringea, dificultad a la micción, aumento o disminución de la presión arterial. Siguiente, por favor. Seguimos con los de acción corta y tenemos a terbutalina. Su nombre comercial lo vamos a encontrar como Terbasmin. Su posología en adultos es 5 miligramos de cada 6 a 8 horas, depende médico, y en vía oral va a ser adultos de 5 miligramos cada 8 horas. Niños mayores de 12 años van a ser de 2.5 a 5 miligramos cada 8 horas. Va a estar indicado para asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema pulmonar, también para el broncoespasmo. Va a estar contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al fármaco y
por último, dentro de los efectos adversos más importantes, van a presentar nervios, temblores, cefalea, palpitaciones, taquicardia, faringitis irritativa, vómito y náuseas. Siguiente, por favor. El siguiente fármaco es fenoterol. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Verodual. En la posología, adultos y niños mayores de 6 años se van a administrar 2 disparos y va a ser por inhalación bucal. Va a estar indicado principalmente para prevenir y tratar los síntomas de las enfermedades que cursen con obstrucción crónica de la vía aérea con broncoespasmo reversible. Va a estar contraindicado para pacientes con hipersensibilidad conocida al fenoterol o a sustancias similares a la atropina o a cualquier otro componente de la fórmula. Dentro de los efectos adversos pueden ocasionar nerviosismo, serostomía, cefalea, mareo y temblor fino del músculo esquelético, también taquicardia, palpitaciones, alteraciones en la motilidad gastrointestinal, vómito, constipación y diarrea. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los agonistas beta 2, prolongada. Para esto está el salmeterol. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Ventoaldo, dentro de su posología vamos a tener que en adultos va a ser de 100 miligramos cada 12 horas y en niños mayores de 4 años va a ser de 50 miligramos cada 12 horas. Está indicado para la broncodilatación y dentro de sus contraindicaciones va a estar contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al fármaco, embarazo, lactancia y para los menores de 4 años. Dentro de los efectos adversos está el temblor fino, la cefalea, palpitaciones, rash cutáneo, angioedema y artralgias. Siguiente, por favor. Y por último vamos a tener el formoterol. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Foradil, Perforomist y Symbicort. Su posología en adolescentes y adultos mayores de 12 años va a ser de 80 a 4.5 miligramos y 160 a 4.5 miligramos de 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas o 24 horas. Va a tener una dosis máxima de mantenimiento diaria de 320 sobre 18 miligramos. Va a estar indicado para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ajá, gracias. Y para el asma bronquial. Va a estar contraindicado principalmente para los pacientes que presenten hipersensibilidad a los fármacos o a la lactosa inhalada, tirotoxicosis, cardiopatía isquémica, taquiarritmias, hipertiroidismo, antidepresivos tricíclicos, el uso simultáneo con inhibidores de la MAO para el embarazo y la lactancia y para los niños menores de 4 años. Dentro de los efectos adversos vamos a tener, presentan temblores, palpitaciones, cefalea, infecciones por cándida, irritación faríngea, tos, taquicardia, agitación, alteraciones del sueño, broncoespasmo, exantema, urticaria, prurito y equimosis. Siguiente, por favor. Ahora, pasando al mecanismo de acción de los anticolinérgicos, vamos a tener que primero el sistema nervioso central va a estimular al nervio vago que activa un ganglio parasimpático. Este ganglio libera acetilcolina que se une a receptores muscarínicos M1 y va a facilitar la transmisión nerviosa. El nervio parasimpático postganglionar libera más acetilcolina que actúa sobre el músculo liso generando contracción bronquial en las glándulas submucosas que aumenta la secreción de moco y como autorreceptor que va a regular la liberación de acetilcolina. Perdón.
Y por último vamos a tener que van a bloquear los receptores del músculo liso, impidiendo que la acetilcolina cause contracción y secreción. Como resultado vamos a tener la broncodilatación y la reducción de moco y a su vez pues la mejoría del paso del aire. Siguiente, por favor. Dentro de los anticolinérgicos vamos a tener los que son de acción corta. Vamos a tener al ipratropio, como nombre comercial lo vamos a encontrar como Atroven. Dentro de su posología vamos a tener que va a ser suspensión en aerosol. En ataque agudo va a ser de 2 a 3 inhalaciones que pueden repetirse 2 horas más tarde. Como mantenimiento van a ser 2 inhalaciones cada 4 o 6 horas. Y en solución en adultos y mayores de 12 años va a ser diluida con solución fisiológica hasta 3 a 4 mililitros. En ataque agudo son 2 mililitros, que equivale a 40 gotas. Dentro de las indicaciones vamos a tener que va a ser para pacientes que presenten broncoespasmo en caso de asma bronquial, broncoespasmo en caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Va a estar contraindicado para pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco y atropina. También para el glaucoma, hipertrofia prostática, para el embarazo, la lactancia y para los menores de 12 años. Dentro de los efectos adversos vamos a tener la cefalea, náuseas y sequedad de la mucosa oral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los que son de acción prolongada y vamos a tener el tiotropio. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Pirivarespimat y dentro de su posología para mayores de 12 años y adultos van a ser de 18 picogramos al día. Dentro de las indicaciones va a ser principalmente para EPOC. Va a estar contraindicado para pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco, a la atropina y algunos derivados como ipratropio u oxitropio. Dentro de los efectos adversos vamos a encontrar sequedad de la boca, tos e irritación local. El siguiente fármaco es glicopironio. Como nombre comercial lo vamos a encontrar como Ultibro Brisale. Dentro de su posología va a ser por vía oral. En adultos va a ser una cápsula diaria, va a estar indicado para EPOC, moderado a grave con riesgo de exacerbaciones. Va a estar contraindicado principalmente para pacientes que presenten hipersensibilidad a los fármacos, este fármaco, y dentro de los efectos adversos van a presentar estornudos, tos, dolor de cabeza con o sin fiebre, combinación de dolor de garganta y secreción nasal. Siguiente, por favor. Ok, voy yo, disculpen, déjenme el regreso. Ok, bueno, vamos a pasar a lo que son las metilxantinas y pues como introducción tenemos que van a ser un grupo de alcaloides naturales presentes en diversas plantas, como lo es el café, el té, cacao, la guaraná o en el caso del mate. De igual manera tenemos que químicamente van a derivar de la xantina mediante sustituciones de grupos metilo. Los principales van a ser la cafeína, teofilina y teobromina. Se dice que son ampliamente consumidas en la dieta, ya que pueden estar presentes en bebidas, como mencioné, y en chocolates. De igual manera vamos... Las tres están presentes en café. ¿No? ¿Kevin? Dígame. Las tres están presentes en el café. Ah, ok. Yo vi que está más presente, o sea, como tal, la cafeína y el otro eran derivados. Sí, pero los tres productos están presentes en café, aunque el que se encuentra en mayor cantidad es la cafeína. Y de hecho, la teofilina se le atribuye el hecho de el aprendizaje o la memoria
facilitar la memoria a corto, mediano y largo plazo. Ok, doctor, gracias. No. Y pues va a tener uso farmacológico en patologías como lo es el asma, EPOC, la apnea neonatal, cefaleas y la estimulación del sistema nervioso central. En su clasificación, pues básicamente son las que ya mencioné, que es según su estructura y su origen. Y tenemos a las tres principales, que es la cafeína, teofilina y teobromina, con su nombre químico, trimetilxantina, dimetilxantina y 3,7-dimetilxantina. Y pues lo que ya les mencioné básicamente, el café, el derivado del té y la teobromina, que está principalmente ubicada en lo que es el chocolate. Y como tal de esta, pues lo vamos a dejar como un apartado independiente, ya que no hay como tal fármacos que contengan teobromina o, pues sí, como el área farmacéutica que se enfoque en la teobromina. Son principalmente en la cafeína y en la teofilina. Ujú. Y aquí tenemos algunas funciones de acuerdo a sistemas, y tenemos que a nivel del sistema nervioso central vamos a tener que la cafeína va a ser protagonista de adenosina A1 y A2, va a tener un efecto estimulante, es decir, van a mejorar el estado de alerta, reducir la somnolencia y la fatiga, y la teofilina y teobromina van a tener un menor efecto estimulante. A nivel del sistema respiratorio, tenemos que la teofilina va a inhibir a la fosfodiesterasa, generando un aumento de AMP cíclico y por lo tanto generando una broncodilatación y un leve efecto antiinflamatorio. La cafeína va a estimular al centro respiratorio y va a ser útil, como lo vamos a ver más adelante, en patologías como lo es, o bueno, condiciones como lo es la apnea neonatal. Al sistema cardiovascular, tenemos que la cafeína va a tener un efecto cronotrópico positivo e inotrópico positivo por el aumento del AMP cíclico y bloqueo de adenosina. La teobromina va a tener un efecto vasodilatador periférico y coronario y leve efecto antihipertensivo. Y a nivel del sistema renal, tenemos que la teofilina y la teobromina van a tener un efecto diurético por aumento del flujo sanguíneo renal y disminución de reabsorción de sodio. Como otras funciones a nivel de metabolismo, tenemos que la cafeína va a aumentar la lipólisis y va a liberar ácidos grasos. Y aquí tenemos como tal un pequeño esquema que les hice. Y pues básicamente para entender este esquema, les voy a dar un pequeño contexto fisiológico normal, es decir, antes de las metilxantinas, pero pues para que no se vayan a perder, voy a empezar, por así decirlo, en el centro del esquema, todo lo que está en color gris, y posteriormente vamos a ir viendo cómo actúan y a nivel de qué actúan las xantinas, las metilxantinas. Entonces, pues comenzando, tenemos que pues las células van a contar con receptores de adenosina en su membrana. En este caso aquí un ejemplo de adenosina A1 y A2. La adenosina como tal va a ser un nucleósido que en condiciones normales se va a unir a sus receptores, como ya lo mencioné, como lo son los A1, los cuales están acoplados a proteínas GI, y este tiene como función inhibir a la adenilciclasa. De igual manera disminuye los niveles de AMP cíclico intracelular y van a dar como resultado un efecto inhibidor, es decir, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a generar vasodilatación y sedación a nivel del sistema nervioso central. Si la adenosina se une a los receptores A2, los cuales están acoplados a proteínas GS, van a activar a la adenilciclasa, va a haber un aumento en la producción de AMP cíclico y como resultado va a haber efectos vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Como podemos ver, tiene como un efecto contrario, por así decirlo. La adenilciclasa va a ser como tal una enzima que va a transformar el ATP en AMP cíclico, lo que ya mencionó mi compañera, que es el adenosín monofosfato cíclico. Este va a ser un segundo mensajero que va a activar a su vez a lo que es la proteína quinasa A, o PK. La PK va a fosforilar proteínas reguladoras, modificando el metabolismo energético, la contracción muscular, el tono bronquial y otras funciones. Y la fosfodiesterasa, que en este caso tenemos a la PDE3 y PDE4, van a ser enzimas claves, ya que se van a encargar de degradar a lo que es el AMP cíclico
convirtiéndolo en un AMP inactivo. Esto va a limitar la señal y va a mantener, por así decirlo, un equilibrio. En resumen, la adenosina va a ser un modulador endógeno que va a regular a los niveles de AMP cíclico según el receptor que active. Aquí es donde entran las funciones, el mecanismo de acción de las metilxantinas, es decir, de la cafeína, teofilina y de la teobromina. Como ya les había mencionado, van a actuar a diferentes niveles, en diferentes sistemas. En la parte superior tenemos ilustrado los sistemas en los cuales van a participar. A nivel del sistema nervioso central, los receptores implicados van a ser tanto el A1 como el A2. Se dice que fisiológicamente normal, o hablando normalmente fisiológico, la adenosina va a activar al receptor A1 y va a generar que se inhiba la liberación de neurotransmisores como lo es la acetilcolina, la dopamina y la noradrenalina. Esto va a generar que haya somnolencia y relajación. Aquí es donde actúan las metilxantinas, principalmente la cafeína. Va a tener como respuesta un antagonismo competitivo en lo que es el receptor A1 y va a evitar la inhibición. Por lo tanto, va a generar que haya un aumento en la liberación de estos neurotransmisores, es decir, la acetilcolina, la dopamina y la noradrenalina, dando como resultado que haya un estado de alerta mayor vigilia, por así decirlo, y disminución en la sensación de la fatiga. En el sistema respiratorio tenemos que los receptores implicados no solo van a ser el A1 y el A2, también van a entrar los PD3 y PD4 de las fosfodiesterasas. De igual manera, hablando fisiológicamente normal, tenemos que la adenosina va a promover broncoconstricción y liberación de mediadores inflamatorios. La acción de las metilxantinas, como lo es la teofilina, va a generar un antagonismo de estos receptores y por lo tanto va a inhibir la broncoconstricción. Al inhibir a la fosfodiesterasa PD4, va a aumentar el AMP cíclico en el músculo liso bronquial y va a generar una relajación y una broncodilatación. Y como efecto adicional, se dice que también llega a tener un leve efecto antiinflamatorio, ya que va a reducir la liberación de histamina y de leucotrienos. A nivel del sistema cardiovascular, vamos a tener que aquí los receptores implicados de igual manera va a ser el A1 a nivel del corazón y el A2 a nivel de los vasos coronarios, y pues fisiológicamente normal, la adenosina 1 a nivel del sistema cardiovascular va a tener un efecto cronotrópico negativo, es decir, va a producir bradicardia, y el receptor A2 va a producir vasodilatación. Entonces la acción de las metilxantinas, como lo es la cafeína y la teofilina, va a ser bloquear a los receptores A1, generando que haya un aumento de la frecuencia cardíaca. Es aquí lo que les había mencionado de un efecto cronotrópico positivo, y va a haber un bloqueo también de los receptores A2 en los vasos, generando que haya broncoconstricción. De esto va a ser de ayuda porque muchas cefaleas se van a aliviar por este mecanismo, y a través de la inhibición de la fosfodiesterasa PD3 va a generar que se aumente el AMP cíclico a nivel de miocardio y va a generar un efecto inotrópico positivo, es decir, mayor frecuencia cardíaca con el cronotrópico y mayor fuerza contráctil con el inotrópico positivo. A nivel de los riñones y del sistema urinario, tenemos que el importante aquí va a ser el receptor A1 en los túbulos proximales, y la adenosina, cuando se une a este receptor, va a generar vasoconstricción de la arteriola aferente, generando que haya menor filtración glomerular. La acción de las metilxantinas, como lo es la teofilina y la teobromina, van a generar un bloqueo en este receptor, es decir, en el A1, generando vasodilatación arteriolar, aumento del filtrado glomerular y dando como resultado que haya una leve diuresis. Y en la parte inferior derecha les puse otros efectos que eran extras, así los mencionaba la bibliografía, no eran tan selectivos, por así decirlo, pero son importantes.
y entre ellos están lo que viene siendo que a dosis altas, las metilxantinas como la cafeína van a potenciar la liberación de catecolaminas y van a generar que haya una lipólisis aumentada y un incremento, por lo tanto, de ácidos grasos libres que van a servir como sustrato energético. A nivel gastrointestinal van a estimular la secreción gástrica y a nivel del sistema musculoesquelético van a generar un leve incremento de fuerza contráctil por la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico hacia lo que viene siendo el medio extracelular. Y pues esos son los puntos destacables del esquema. No sé si tienen alguna duda. Bueno, sigo. Y aquí tenemos las presentaciones sobre la cafeína y la teobromina, más implicación en el sector alimenticio, como es en el cacao, en el chocolate, y pues no encontré como tal bibliografía que me hablara de un fármaco en específico, por lo tanto, pues hablar de posología y todo eso, pues iba a ser muy difícil. Pero aquí tenemos a lo que es la cafeína. Su nombre es 1,3,7-trimetilxantina y su nombre comercial va a ser Nudos, Vivarin, Capsid y Excedrin. Su posología va a ser vía oral y vía intravenosa. Y tenemos que para casos de fatiga se va a recomendar una dosis de 100 a 200 miligramos cada 3 a 4 horas, con una dosis máxima de 400 miligramos al día. En bebés prematuros con apnea, van a recomendar una dosis de carga de 20 miligramos sobre kilogramo y una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día. De igual manera, en sus indicaciones va a estar lo que había mencionado de la apnea del prematuro, fatiga y somnolencia, migrañas y cefaleas y estimulación cognitiva. En sus contraindicaciones va a haber hipersensibilidad a la cafeína, arritmias cardíacas graves, hipertensión no controlada, trastornos de ansiedad o insomnio severo, embarazo y lactancia, úlceras pépticas activas o por enfermedad del flujo gastroesofágico. Porque como ya les había mencionado, pues la cafeína aumenta la secreción gástrica. Pacientes con trastornos de convulsiones por sobreestimulación del sistema nervioso central e insuficiencia hepática grave. Y efectos adversos tenemos, aquí se los puse por sistemas de igual manera, y tenemos que en el sistema nervioso central va a ser insomnio, nerviosismo, ansiedad, temblores, irritabilidad o cefalea de rebote. Y a nivel cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, aumento transitorio de la presión arterial, arritmias en dosis altas o en individuos sensibles. Gastrointestinalmente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, aumento de la secreción gástrica y en sistema musculoesquelético, temblores musculares o sensación de hiperactividad. Tras la administración, aquí tenemos el ADME, tras la administración vía oral se va a liberar rápidamente en el tracto gastrointestinal para permitir lo que es la absorción. Su biodisponibilidad oral es cercana al 100%. En neonatos, el tiempo para concentración, para que alcance su concentración máxima es de 30 minutos a 2 horas y en adultos de 15 a 120 minutos. Su volumen de distribución en bebés va a ser de 0,8 a 0,9 litros sobre kilogramo y en adultos 0,6 litros sobre kilogramo. Se dice que tiene una unión a proteínas plasmáticas del 36% y se metaboliza en el hígado a través de lo que viene siendo el P450 en su enzima CIP 1A2. Y en la excreción se dice que va a ser renal con una vida media en adultos de 5 horas. Hablando de la teofilina, el nombre comercial va a ser elixofilina, Teodur o Unifil. Su posología es vía oral e intravenosa. En adultos va a haber 2 presentaciones, liberación inmediata, en la cual se va a recomendar una dosis de 200 a 400 miligramos cada 8 horas, liberación prolongada de 400 a 800 miligramos una vez al día, y en niños una dosis de 10 miligramos, una dosis ponderal de 10 miligramos por kilogramo por día, 3 a 4 dosis, y por vía intravenosa una dosis de carga de 5 miligramos por kilogramo
con una dosis de mantenimiento de 0.4 a 0.6 miligramos por kilogramo por hora. En sus indicaciones está el asma bronquial como coadyuvante, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y apnea de prematuro. Contraindicaciones tenemos que hay hipersensibilidad a la teofilina, arritmias cardíacas graves, insuficiencia cardíaca descompensada, epilepsia no controlada, enfermedad hepática severa, hipertiroidismo, lactancia y embarazo, y en sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, insomnio, nerviosismo, temblores, ansiedad y convulsiones en casos de sobredosis, a nivel cardiovascular, taquicardia, palpitaciones y arritmias, y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y reflujo gastroesofágico. Y otros mencionan a la diuresis, hipocalemia e hiperglucemia leve. Y en el asma tenemos que de igual manera su liberación va a ser rápida una vez que está en el tracto gastrointestinal. La biodisponibilidad oral va a ser cercana al 100% cuando alcanza un tiempo de concentración va a alcanzar un tiempo de concentración máxima de 1 a 2 horas en adultos, y los carbohidratos van a retrasar su absorción y las proteínas lo van a acelerar. En la distribución tenemos que el volumen de distribución en adultos va a ser de 0.5 litros sobre kilogramo, y su unión a proteínas plasmáticas es del 40%. Se va a metabolizar en el hígado a través del P450 en la enzima CYP1A2, y el metabolismo puede verse afectado en fumadores y en enfermedades hepáticas. De igual manera, su excreción va a ser renal, con una vida media en neonatos a término de 24 horas, niños de 1 a 9 años de 3.5 horas, y de adultos no fumadores de 8 horas, y en adultos fumadores de 5 horas. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre los antitusígenos. Se dice que esa es una introducción y les voy a hablar un poquito de la tos. Se dice que la tos va a ser un reflejo protector que va a mantener la vía aérea libre de secreciones y de cuerpos extraños. Se va a producir por irritación de receptores mecánicos o químicos en las vías respiratorias tanto altas como bajas, las cuales van a transmitir la señal al centro de la tos en el bulbo raquídeo mediante el nervio vago. En condiciones patológicas como la tos seca, irritativa o persistente, la tos deja de ser protectora y se vuelve molesta, alterando el sueño, el descanso y la calidad de vida. Los antitusígenos van a ser fármacos que van a modular este reflejo para producir la tos cuando no hay expectoración relevante. Tenemos una clasificación, la cual va a ser aquellos que actúan sobre el centro de la tos por acción central en el bulbo raquídeo, y aquellos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, es decir, en la recepción del estímulo, y los cuales actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos, como es en la vía de respuesta motora. Y aquí tenemos unos ejemplos. En los que actúan sobre el centro de la tos van a ser los opioides como la codeína, el dextrometorfano, la noscapina, y los no opioides centrales como lo es el butamirato y la oxolamina. En el apartado de los que actúan sobre la rama aferente tenemos a los anestésicos locales, como lo es la benzocaína y la lidocaína, agentes emolientes o protectores como los jarabes, y los descongestionantes como la pseudoefrina y la fenilefrina. Y los que actúan sobre la rama eferente, que ya les mencioné a mi compañera, son los broncodilatadores, por ejemplo, los beta-2 adrenérgicos, como los el salbutamol, la terbutalina, anticolinérgicos como el ipratropio, y mucolíticos y fluidificantes, que les van a hablar más adelante, como lo es la acetilcisteína, el ambroxol o la bromexina. En este caso yo les voy a hablar sobre opioides y no opioides. Y pues bueno, como algunas funciones ya les había mencionado, que el objetivo de los antitusígenos es disminuir la frecuencia, intensidad o necesidad de toser en cuadros no productivos. Y aquí están los ejemplos: tos seca irritativa, tos con moco espeso, tos por procedimientos médicos, tos asociada a broncoespasmo como en la EPOC y el asma. Y se recomienda que en casos de que hayan procesos infecciosos no se suprima la tos, ya que aquí va a ser va a ser de utilidad como un mecanismo de limpieza, y podemos complicar el cuadro por el que esté pasando el paciente. Y pues bueno, de igual manera es un pequeño
esquema que les hice y vamos a ir pues de la parte izquierda inferior siguiendo las flechas, ¿vale? Para recordar un poquito, les voy a hablar sobre la fisiología normal de la tos y pues vamos a tener que se va a dividir por algunas fases. Vamos a tener a la fase de estímulo o de recepción, en donde pues van a haber receptores en la tráquea, bronquios, faringe y laringe, los cuales van a detectar irritantes, como lo son los químicos, humo, gases, el ácido, mecánicos, como los cuerpos extraños o el moco, y térmicos, que van a responder a los cambios de temperatura. Aquí van a haber receptores, o los principales receptores van a ser los TRPV1 y TRPVA1. De igual manera van a haber mecanorreceptores y canales de sodio-potasio. El punto número 2, por así decirlo, o la fase 2, es la transmisión al centro de la tos por la vía aferente. Aquí vamos a tener que las señales van a viajar por los nervios trigémino, glosofaringio, laringio superior y vago, y van a llegar al centro de la tos en el bulbo raquídeo, en la formación reticular. Va a haber un procesamiento central de estos estímulos y de aquí va a despertarse o a enviarse la señal por la vía eferente hacia lo que viene siendo a través de los nervios frénico y de los intercostales y del vago hacia las estructuras efectoras, como lo es el diafragma, los músculos intercostales, glotis, tráquea y los bronquios. Aquí vamos a encontrar lo que son 3 fases, que la tenemos abajo a la derecha, que son la fase de inspiración profunda, donde va a haber una entrada de aire y el diafragma y los músculos intercostales se van a contraer. Una fase de compresión, donde va a haber un cierre de la glotis, va a haber una contracción de los músculos expiratorios y va a haber un aumento de la presión intratorácica. Y la última fase, que es la fase de expulsión, en donde va a haber una apertura brusca de la glotis y salida violenta de aire arrastrando lo que viene siendo partículas o secreciones. La acción de los fármacos antitusígenos va a ser de acuerdo a la vía, a la vía en la que estén actuando. En este caso, las 3 vías de importancia van a ser la vía aferente que les había mencionado en la clasificación. En este caso, los receptores, la vía aferente se va a también conocer por tener receptores periféricos, y los fármacos que van a actuar aquí, por ejemplo, son la lidocaína, la benzocaína o algunos jarabes demulcentes. A este nivel van a estar los receptores TRPV1, TRPVA1 y los mecanorreceptores, y los antitusígenos van a disminuir la sensibilidad de la mucosa, reduciendo la señal que se va a enviar posteriormente hacia el bulbo. De igual manera pueden estar los que estén concentrados directamente en el centro de la tos, como lo son la codeína, el dextrometorfano o el butamirato, y a este nivel van a haber receptores mu de opioides, NMDA y sigma. El efecto que va a tener aquí es inhibir la transmisión neuronal, suprimiendo el reflejo de la tos. Y los últimos van a ser los que estén en la vía eferente, es decir, que supriman el efecto motor, como lo son el salbutamol, el hipratropio y la acetilcisteína. Aquí van a estar los receptores beta-2 adrenérgicos, que van a producir broncodilatación, los muscarínicos M3, que van a disminuir el broncoespasmo, y pues el efecto de los antitusígenos va a ser mejorar el flujo del aire y facilitar la eliminación de secreciones, como pueden ser pues también algunos mucolíticos expectorantes. Y pues bueno, eso es todo el mecanismo de acción. Vamos a pasar a los fármacos. Yo les puse 2 opioides y uno no opioide que encontré en la bibliografía, que son los más usados. Y tenemos al primero, que es la codeína, o también se conoce como fosfato de codeína. Su nombre comercial es Codel, y su posología va a ser por vía oral. Como se van a dar cuenta, pues la mayoría son jarabes. En adultos se recomienda una dosis de 10 mililitros cada 8 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. En niños de 6 a 12 años, de 5 mililitros cada 12 horas. Tiene indicaciones en el alivio sintomático de tos no productiva, que va a interferir con el descanso o la función. Y en sus contraindicaciones tenemos que van a estar los adolescentes de 12 a 18 años con problemas respiratorios, la lactancia por el riesgo de que la morfina pase a través de la leche y se entre a lo que es el bebé,
los metabolizadores ultra rápidos del CYP2D6, depresión respiratoria grave, asma no controlada, EPOC descompensada e hipersensibilidad a opioides. Algunos de sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central son somnolencia, sedación, mareo y depresión respiratoria, coma en casos raros o muy graves y dependencia. Gastrointestinalmente va a haber náusea, vómito y estreñimiento. A nivel del sistema cardiovascular, hipotensión ocasional. En el aparato genitourinario, retención urinaria de igual de manera ocasional. A nivel dermatológico puede llegar a haber prurito o reacciones alérgicas en casos raros, y otros pueden haber tolerancia, dependencia o abuso de. Tenemos en el ADME que tras su administración se va a liberar inmediatamente el tracto gastrointestinal para permitir su absorción. Tiene una absorción muy buena a la vía oral, con una concentración máxima en 1 hora y con una biodisponibilidad del 60-90%. De igual manera, tenemos que un volumen de distribución va a ser de 3 a 6 litros sobre kilogramo y tiene una unión a proteínas del 7 al 25%. Va a atravesar barrera hematoencefálica, placenta y se puede llegar a excretar en la leche. De ahí la precaución para mujeres que estén lactando. En el metabolismo se dice que va a hacer por glucuronidación y va a transformarlo en lo que viene siendo como metabolitos. En este caso tenemos que uno de ellos va a ser la codeína 6-glucuronido y este va a ser de aproximadamente 70-80%. El CYP2D6 va a transformar el metabolito de la morfina de un 5 al 10% y la enzima CYP3A4 a la norcodeína en un 10%. De igual manera se dice que la morfina va a tener como también dos productos, por así decirlo, de metabolitos de desecho, los cuales el M3G, el cual va a constituir el 60% y va a estar de manera inactiva. Y solo el 10% va a estar de manera activa, el cual es el metabolito M6G. En su excreción se dice que el 90% va a ser eliminada por vía renal en 24 horas. Y tenemos que la codeína se va a eliminar en 70%, norcodeína 10%, morfina 10%, normorfina 4% e hidrocodona 1%. Tenemos al dextrometorfano, también conocido como bromhidrato de dextrometorfano. En sus nombres comerciales tenemos a Robitussin, Delsin y Bisoltec. Su posología tenemos que va a ser de igual manera por vía oral, está en presentación de jarabes, y para adultos y mayores de 12 años va a ser una dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. Sus indicaciones de igual manera va a estar lo del alivio sintomático de la tos improductiva, tos irritativa o nerviosa, y sus contraindicaciones va a ser hipersensibilidad, uso en niños menores de 2 años, insuficiencia hepática grave, uso concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa o el MAO, dentro de los 14 días posteriores al cese de su administración. Y esto se va a deber porque el dextrometorfano, al ser un antitussígeno derivado de opioides, es decir, de la morfina, y ser un agonista parcial de los receptores sigma y un inhibidor débil de la recaptación de serotonina, si se combina con los inhibidores de la monoaminoxidasa, que de igual manera bloquean la degradación de neurotransmisores como la serotonina, se puede producir una acumulación a nivel del sistema nervioso central, causando algo que se le conoce como síndrome serotoninérgico, en donde los síntomas van a incluir agitación, confusión, hipertermia, sudoración y temblores, y taquicardia, y en casos graves puede llegar a ser mortal. Y sus efectos adversos tenemos a nivel del sistema nervioso central la somnolencia, el mareo, nerviosismo, desasosiego, alucinaciones en dosis altas, disociación en dosis recreativas, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal, a nivel cardiovascular, hipertensión en dosis altas, a nivel respiratorio, depresión respiratoria, aunque llega a ser rara y en dosis altas. A nivel dermatológico llega a ocasionar urticaria y erupciones cutáneas, y como otros tenemos a la dependencia psicológica en casos de abuso. En el ADME tenemos que va a ser de igual manera la liberación inmediata
al ser jarabes, tiene una buena absorción oral, con un tiempo para que alcance concentraciones máximas en 2 a 3 horas, una velocidad de distribución de 3 a 6 litros sobre kilogramo y una unión a proteínas del 50 al 80%, metabolismo hepático, principalmente por lo que es el CYP2D6, y este va a también ser dependiente de la metabolización genética variable, ya que esta enzima, por lo que he investigado, hay pacientes que genéticamente tienen como variantes en esta enzima y lo que generan es que metabolicen muy rápido, por así decirlo, los fármacos. En algunos casos pueden ocasionar que sea tan rápido el metabolismo y por lo tanto sus metabolitos de desecho sean muy altos. Entonces debe de tener cuidado con ese tipo de enzima que se les conoce como metabolizadores rápidos. Y en la excreción, pues va a ser principalmente renal, con una vida media de eliminación de 3 a 6 horas. Y como último tengo a los no opioides centrales, que encontré que aquí pues, es muy utilizado el butamirato o citrato de butamirato, que es el Cinecor, y esto va a ser porque casi no tiene contraindicaciones ni efectos adversos a las presentaciones que vimos anteriormente, que son opiáceos o derivados de opiáceos. En la posología tenemos que adultos y mayores de 12 años son de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día. Indicaciones de igual manera, lo que ya venimos tocando, del alivio asintomático de la tos improductiva o irritativa, y en sus contraindicaciones solamente que haya hipersensibilidad al butamirato o a cualquiera de los excipientes de la fórmula, uso en menores de 2 años, pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Y en sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central tenemos la somnolencia, el mareo y la fatiga, gastrointestinalmente náuseas y vómito, nivel cardiovascular la hipotensión, respiratorio la depresión respiratoria, dermatológico la urticaria o erupciones cutáneas, y como otros a las reacciones alérgicas, aunque llega a ser raro. Y pues en el ADME tenemos que tras la administración de igual manera se va a librar rápidamente en el tracto gastrointestinal, tiene una buena absorción oral, alcanzando concentraciones máximas en 1 a 2 horas, con un volumen de distribución de 1 a 2 litros por kilogramo y una unión a proteínas plasmáticas de 90%. Su metabolismo va a ser hepático y su excreción principalmente va a ser renal, con una vida media de eliminación de 3 a 4 horas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los mucolíticos. Primero, pues vamos a recordar que el moco respiratorio es una secreción viscoelástica producida por las células caliciformes y también por las glándulas submucosas. Pues su función es actuar como una barrera protectora, ya que pues atrapa las partículas, los microorganismos y también toxinas que entran por las vías respiratorias. En condiciones normales, pues esto es muy útil, pero pues en ciertas enfermedades respiratorias el moco se vuelve más espeso y difícil de eliminar, lo que va a dificultar la ventilación y la limpieza de las vías respiratorias. Y bueno, ahí es donde van a entrar los mucolíticos. Estos fármacos nos van a ayudar a modificar la composición o las propiedades del moco para que este sea más fluido y se puede expulsar con mayor facilidad. Y estos los podemos clasificar en dos grupos. Tenemos los mucolíticos directos o químicos. Estos van a actuar rompiendo los enlaces dentro del moco que ya se ha formado. Y bueno, aquí un ejemplo clásico es la acetilcisteína. Y luego están los mucolíticos indirectos o secretolíticos. Estos, a diferencia de los directos, no rompen directamente el moco, sino que lo van a modificar para que sea más fácil de expulsar. Y bueno, entre ellos encontramos la bromexina, el ambroxol y la carbocisteína. La que sigue, porfis. Bueno, aquí tenemos cómo es el mecanismo de acción. En la parte izquierda, pues podemos ver cómo se representa un bronquio normal con su pared íntegra y solo una delgada capa de moco, que esta no obstruye la vía respiratoria. En la parte inferior, en cambio, pues se observa un bronquio estrecho que está lleno de moco espeso, que esto pues dificulta la entrada y la salida de aire. Y bueno, esto es lo que sucede en enfermedades como lo pueden ser una bronquitis crónica, el EPOC, asma o también en infecciones respiratorias.
Ahora, pues en la parte derecha de este esquema podemos diferenciar los dos mecanismos principales. Tenemos la de la acción directa de la acetilcisteína. Aquí vemos cómo esta acetilcisteína actúa rompiendo los enlaces de disulfuro de las glicoproteínas que forman el moco. Y al romper pues estos enlaces, la estructura del moco se va a fragmentar, lo que lo hace menos denso y más fluido. Y esto facilita que sea expulsado por la tos o eliminado por lo que sería el movimiento ciliar normal. Y pues tenemos lo que es la acción indirecta por la bromexina, el ambroxol y la carbocisteína. Estos fármacos, como les dije, estos no destruyen el moco ya formado, sino que van a actuar a nivel de lo que es el epitelio respiratorio, modifican la secreción bronquial, lo que hace que es estimular la producción de moco más acuoso y menos viscoso, lo que ayuda a desplazar las secreciones más espesas y también facilita la limpieza de lo que es la vía aérea. El ambroxol, además, tenía un efecto adicional que era estimular la producción surfactante pulmonar. Esto contribuye a disminuir la adhesividad del moco a la pared bronquial. La que sigue, por favor. Bueno, ahora nos vamos a centrar en lo que es la acetilcisteína. Este es un fármaco muy utilizado. Se conoce comercialmente como fluimicil, lisomucil o tucola C. Y este pues tiene la particularidad de que se puede administrar por distintas vías. En la vía oral, pues en adultos se utilizan 200 miligramos cada 8 horas o bien pueden ser 600 miligramos en dosis única al día. En los niños de 2 a 7 años, la dosis recomendada es de 100 miligramos cada 8 horas o 300 miligramos en dosis única diaria. Por vía intravenosa, en adultos, la dosis recomendada es de 300 miligramos cada 12 a 24 horas, mientras que en los niños es de 150 miligramos cada 12 a 24 horas. Si es por vía endotraqueal, tanto en adultos como niños, se recomienda entre 10 y 20 gotas cada 8 a 12 horas, mientras que si es por vía nebulizada, en adultos se utilizan, y en los niños se utilizan 300 miligramos cada 12 horas a 24 por 5 a 10 días. Respecto a sus indicaciones, la acetilcisteína pues se emplea en múltiples patologías respiratorias donde ya existe este exceso o el aumento de la viscosidad del moco. En la telectasia, pues nos ayuda a disolver lo que son los tapones mucosos. En bronquitis aguda y bronquitis crónica, favorece la expulsión de las secreciones. En el enfisema pulmonar, pues contribuye a mejorar la ventilación. En la fibrosis quística, también nos ayuda cuando el moco es especialmente espeso. En la hiperviscosidad bronquial, también de cualquier origen nos puede ayudar. Y también en infecciones virales como en la influenza o el resfriado común para aliviar estos síntomas respiratorios. En cuanto a sus contraindicaciones, debemos evitarla en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco y también tener precauciones en asmáticos, ya que puede desencadenar broncoespasmos en algunos casos. Sobre los efectos adversos, los más frecuentes son el malestar gastrointestinal, náuseas, vómito y también un sabor desagradable vía oral. Con la vía inhalada puede producir tos, irritación bronquial o broncoespasmo leve, mientras que por vía intravenosa se han reportado reacciones cutáneas alérgicas e hipotensión en algunos pacientes. Finalmente, pues hay que recordar que además de su papel como mucolítico, la acetilcisteína también tiene un uso muy importante como antídoto en intoxicaciones por paracetamol, ya que ayuda a restaurar los niveles de glutatión en el hígado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos lo que es el ADME de la acetilcisteína. Lo primero es la absorción. Cuando se toma en su forma efervescente, se libera rápido en agua y eso favorece que se absorba mejor. Aún así, hay que recordar pues, que la biodisponibilidad oral sigue siendo baja, que es alrededor de un 6 a 10% por el metabolismo del primer paso. Después de una dosis de entre 200 y 600 miligramos, las concentraciones máximas en sangre aparecen rápido, más o menos entre lo que sería media hora y una hora. En cuanto a la distribución, circula en el plasma tanto libre como unida a proteínas, más o menos un 50%, principalmente a través de enlaces con azufre. Y esto es lo que le permite llegar al tejido pulmonar y actuar sobre el moco. Luego tenemos el metabolismo, que es bastante intenso en el hígado y en el intestino, y ahí se generan metabolitos azufrados como lo es la cisteína, la N-acetilcistina y el glutatión. Y eso también explica su importancia como antídoto en la intoxicación por paracetamol. En la eliminación, pues se da en su mayoría por el metabolismo cerca de un 70% y el resto se excreta por orina, ya sea libre o también en su forma de metabolitos. Su semivida es de aproximadamente 6 horas por vía oral y algo menor, unas 5 y media por vía intravenosa.
La que sigue, por favor. Ahora pasamos a la bromexina, otro de los mucolíticos más utilizados, y esto lo podemos encontrar con varios nombres, entre ellos Ambrexin, Amoxibrom, Bisolbón, Bromexin, Ceclordox, Penamox y Pentibrom. En cuanto a la posología, por vía oral en adultos, la dosis es de 60 gotas o 4 mililitros cada 8 horas, con una dosis máxima de 48 miligramos en 24 horas. En los niños es de 6 a 12 años, se indican 30 gotas o 2 mililitros cada 8 horas. Y en los más pequeños, de 2 a 6 años, la dosis es de 20 gotas cada 8 horas. También puede administrarse por vía intravenosa en adultos 4 miligramos cada 8 a 12 horas y en niños la misma dosis, pero con intervalos más amplios de 12 a 24 horas. Respecto a las indicaciones, la bromexina está indicada en casos de hiperviscosidad bronquial, así como en la influenza y el resfriado común, donde pues ayuda a fluidificar el moco y facilitar la eliminación. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medicamento y sus efectos adversos, los más reportados incluyen anafilaxia y angioedema, que pues aunque son poco frecuentes, pues pueden ser graves. Y más comúnmente pues se pueden presentar cefalea, mareo, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y emesis. Y también se describen reacciones cutáneas como lo es el eritema multiforme, prurito y urticaria, así como síntomas de hiperacidez gástrica. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, en cuanto a la liberación y absorción, las presentaciones líquidas tienen una liberación inmediata, lo que permite una absorción rápida, y tras la administración oral, la concentración máxima en plasma se alcanza aproximadamente en 1 hora. Sin embargo, su biodisponibilidad es baja, alrededor del 20%, porque sufre un intenso metabolismo de primer paso en el hígado. Una vez absorbida esta bromexina, se distribuye ampliamente en los tejidos del organismo, incluso puede atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y en pequeñas cantidades la placenta. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, lo que prolonga su permanencia en el organismo. Se metaboliza intensamente en el hígado y lo más relevante de este metabolismo es que se obtiene un metabolito activo, que es el ambroxol, que pues de hecho se utiliza también como fármaco independiente. Después ya la bromexina y el ambroxol sufren reacciones adicionales de metabolización, principalmente por fenómenos de conjugación. La excreción es sobre todo por vía renal en forma de metabolitos excretados en la orina. Y en el caso de la bromexina, y bueno, se elimina fundamentalmente por lo que es el metabolismo y posterior la excreción de sus metabolitos en lo que es la orina. La que sigue, por favor. Ahora pasamos al ambroxol. Pues vamos a recordar que este es un metabolito de la bromexina y también pues se utiliza como el fármaco. Comercialmente lo encontramos con el nombre de Acimox X, Ambrofur, Vicronuf, Mucosolvan, Oxolvan C, Ceraxol, Viaxol. En cuanto a la posología, por vía oral en adultos, la dosis recomendada es de 30 miligramos cada 8 horas o hasta 75 miligramos una vez al día. En niños de 6 a 12 años se administran 15 miligramos cada 8 a 12 horas. Y en niños de 2 a 5 años la dosis es de 7.5 miligramos cada 8 horas. También existe la vía intravenosa. En adultos se indican 15 miligramos cada 8 a 12 horas y en niños de 2 a 5 años 7.5 miligramos cada 8 horas. En cuanto a las indicaciones, al igual que la bromexina, el ambroxol está indicado en cuadros de hiperviscosidad bronquial, así como en infecciones respiratorias como es la influenza y el resfriado común, donde pues ayuda a fluidificar las secreciones. Respecto a las contraindicaciones, está contraindicada en personas con hipersensibilidad al ambroxol, a la bromexina o a cualquier componente de la fórmula, y también en niños menores de 2 años, ya que existe riesgo de obstrucción bronquial en este grupo. Sobre los efectos adversos, en casos poco frecuentes se pueden presentar reacciones graves como puede ser anafilaxia y angioedema, mientras que entre los más comunes están la cefalea, el mareo, la náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, hiperacidez gástrica, prurito, urticaria y edema multiforme. La que sigue, por favor. Bueno, el ambroxol se absorbe muy rápidamente, después de su administración oral, con la concentración máxima en plasma alcanzándose entre 1 y 2 horas y media en su forma de liberación inmediata, o alrededor de 6 horas y media si es de liberación extendida. Parte de la dosis, cerca de un 30%, se elimina por efecto del primer paso,
lo que deja una biodisponibilidad total de aproximadamente el 79%. Una vez absorbido, se distribuye rápidamente por el organismo y se acumula especialmente en los pulmones, llegando a concentraciones de hasta 17 veces mayores que las plasmáticas, y se une en un 90% a proteínas plasmáticas y tiene un volumen de distribución de 552 litros, lo que pues, nos indica que alcanza ampliamente los tejidos. En cuanto a su metabolismo, el Ambroxol se transforma principalmente en el hígado mediante hidrólisis y glucoconjugación, y siendo el CYP3A4 la enzima más involucrada. Su metabolito principal es el ácido dibroamidránico, aunque se generan otros en menor cantidad. Y finalmente se elimina mayormente por la orina, recuperándose el 26% como conjugados y un 6% como fármacos sin modificar. Su vida media es de aproximadamente 10 horas y su aclaramiento total es de 660 mililitros por minuto. En la que sigue, por favor. Ahora tenemos lo que es la carbocisteína. Esta vez también actúa modificando la estructura del moco y lo podemos encontrar bajo los nombres comerciales de Culminax, Expelin y Mucolin. En adultos, la dosis habitual es de 750 miligramos cada 8 horas con un máximo diario de 2.25 gramos. En niños de 6 a 12 años indican 250 miligramos cada 8 horas y en los pequeños de 2 a 5 años 125 miligramos cada 6 a 12 horas según la tolerancia. Esa está indicada en varias patologías respiratorias como puede ser bronquitis crónica y LPAP, bronquiectasias, fibrosis quística, atelectasias, influenza y resfriado común, pues a ayudar a movilizar el moco. Es importante tener en cuenta que la carbocisteína no se recomienda también en todos los pacientes, por lo que no debe de usarse en las personas que tienen úlcera péptica activa, ya que esta pues, podría irritar la mucosa gástrica y empeorar la lesión. Tampoco se debe administrar a quienes presenten hipersensibilidad conocida al fármaco o a compuestos relacionados con la cisteína o a cualquier otro componente de la formulación, porque pues podrían aparecer reacciones alérgicas. En cuanto a los efectos adversos, algunos podrían presentar dolor de cabeza, molestias digestivas como dispepsia, dolor abdominal o náuseas, erupciones cutáneas y prurito, mareo y vértigo, que esto pues puede ocurrir debido a leves cambios hemodinámicos o alteraciones en el equilibrio por el efecto sistémico del fármaco. La que sigue, por favor. Bueno, la carbocisteína se encuentra disponible en varias presentaciones como jarabe y cápsulas. En el caso del jarabe, su liberación es inmediata, mientras que en las cápsulas depende de la disgregación del comprimido, lo que puede retrasar ligeramente la absorción. Tras su administración oral, se absorbe rápidamente y alcanza la concentración máxima del plasma alrededor de 1 hora y media, lo que explica más bien su inicio de acción relativamente rápido para mejorar la fluidificación del moco. Una vez en el organismo, se distribuye con volumen de distribución de 60 litros, acumulándose especialmente en pulmones y moco bronquial, donde alcanza una concentración máxima de aproximadamente a las 2 horas. Y esta acumulación localizada contribuye a su eficacia y enfermedades respiratorias. En el metabolismo, la carbocisteína se transforma en varios metabolitos azufrados inactivos, como el óxido de carboximetilcisteína, carboximetilolcisteína o ácido tiodiclicólico y su S-óxido. La inactividad de estos metabolitos significa que la acción mucolítica ya se concentra en el fármaco original y reduciendo efectos sistémicos no deseados. La eliminación se realiza principalmente por orina, con un 80% de la dosis recuperada como fármaco inalterado y un 15% como metabolitos. También se excreta en pequeñas cantidades por heces, alrededor del 0.3%, y por vía pulmonar. Su vida media plasmática es de 90 a 120 minutos, lo que respalda la dosificación de cada 8 horas en adultos y nos permite mantener niveles terapéuticos sostenidos en lo que es el tejido pulmonar. En la que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que son los expectorantes. Estos son fármacos utilizados para facilitar la eliminación del moco acumulado, ayudando a que los pacientes pues respiren mejor con una mayor facilidad. Y actúan principalmente modificando la cantidad o la viscosidad de las secreciones bronquiales, lo que hace pues que el moco sea más fluido y también fácil de expulsar.
Su objetivo central es mejorar el clearance mucociliar, que es pues esta capacidad de los bronquios de transportar las secreciones hacia lo que es la faringe para su expulsión y reducir la obstrucción bronquial. Pues esto es importante en las enfermedades respiratorias. Y bueno, el uso de estos expectorantes se considera fundamental en patologías como lo pueden ser la bronquitis, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística o también resfriados con congestión. La que sigue, por favor. Bueno, su mecanismo de acción se basa en lo que es un reflejo que inicia a nivel gastrointestinal. Aquí hablando en especial de lo que sería el fármaco de la guaifenesin, que es del que vamos a hablar. Cuando este fármaco llega al estómago, produce una ligera irritación en la mucosa gástrica. Ese estímulo activa lo que son las fibras aferentes del nervio vago que transmiten la señal hacia las que son las vías respiratorias y como consecuencia se incrementa lo que es la secreción de las glándulas serosas de los bronquios. El efecto final, pues, es que las secreciones bronquiales se vuelven más fluidas y menos viscosas y al ser un moco más líquido, puede movilizarse con mayor facilidad y la tos se vuelve más fácil de expulsar. Digo, con la tos se vuelve el moco más fácil de expulsar. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, como les decía, tenemos la guaifenesin. Este es un medicamento fármaco ampliamente utilizado para facilitar esta expulsión del moco. Lo podemos encontrar en múltiples presentaciones comerciales como es la Vexina, Vequitiva, Caltucine, TB15, Vikin, Gadital, Megal, Tucilen y Yadegal y otros muchos más. En cuanto a la posología, en adultos se recomienda de 30 mililitros cada 4 horas con un máximo diario de 2.400 miligramos. En niños de 6 a 12 años, la dosis es de 15 mililitros cada 4 horas con un máximo de 1.200 miligramos por día. Y en los pequeños de 12 a 5 años se indican 7.5 mililitros cada 4 horas hasta un máximo de 600 miligramos diarios. Su indicación principal es la tos productiva, pues ya que al fluidificar estas secreciones, pues mejora la eficacia de la tos y ayuda a mantener estas vías respiratorias pues, más limpias. En cuanto a las contraindicaciones, la guaifenesin no debe administrarse en pacientes con porfiria ni en quienes presenten hipersensibilidad conocida al fármaco o a cualquiera de sus componentes, ya que pues podrían desencadenarse reacciones adversas graves. Aunque la guaifenesin generalmente se tolera bien, algunos pacientes pueden presentar cefalea, diarreas y náuseas, mareo, erupciones cutáneas y prurito, que pues estas son reacciones alérgicas mediadas por el sistema inmunológico frente al fármaco o alguno de sus excipientes. En general, pues estos efectos suelen ser leves y transitorios, pero pues es importante que estos pacientes sean monitorizados. Si es que pues estos síntomas se intensifican o si es que persisten. La que sigue, por favor. La guaifenesin se presenta en diferentes formas como jarabe y tabletas. En el caso del jarabe, la liberación es inmediata, mientras que en las tabletas depende de la formulación, existiendo incluso versiones de lo que sería liberación prolongada. Tras la administración oral, se absorbe muy rápidamente, alcanzando la concentración máxima en el plasma apenas en 15 minutos, después de una dosis de 600 miligramos, lo que le permite un inicio de acción rápido para fluidificar el moco. Su distribución en el organismo no se ha caracterizado completamente, pero se sabe que se metaboliza principalmente en el hígado, aproximadamente el 60% de la dosis, mediante oxidación y desmetilación, generando metabolitos como es el ácido beta-2-metoxifenoxiláctico. La eliminación es principalmente renal a través de estos metabolitos y la vida media plasmática es de aproximadamente 1 hora, con una eliminación completa alrededor de 8 horas. Es por eso que se necesita una dosificación frecuente para mantener su efecto expectorante y asegurar que estas vías respiratorias se mantengan libres de secreciones. Aquí sigue, por favor. Ahora tenemos a los antileucotrienos. Estos son fármacos diseñados para bloquear los efectos de los leucotrienos, que estos son mediadores lipídicos derivados del ácido araquidónico mediante la vía de la 5-lipooxigenasa. Los leucotrienos pues, van a jugar un papel central en la inflamación de la vía aérea, ya que pueden provocar broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, secreción de moco y también reclutamiento de eosinófilos.
contribuyendo a los síntomas respiratorios de enfermedades como pueden ser el asma y la rinitis alérgica. El uso de estos antileucotrienos pues, nos permite modular esta respuesta, reduciendo la constricción bronquial, la producción de moco y también la inflamación. En la práctica clínica, estos fármacos se consideran una opción complementaria o alternativa a lo que son los corticosteroides inhalados, especialmente en pacientes con asma persistente, leve a moderada o con síntomas inducidos por alérgenos o ejercicio, ayudando a prevenir una exacerbación y mejorar también la calidad de vida de los pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de acción. El daño tisular que activa la liberación de ácido araquidónico puede deberse a distintos estímulos. En el caso del asma y de reacciones alérgicas, este daño es provocado principalmente por la respuesta inmunológica frente a alérgenos. Cuando un paciente asmático se expone a un desencadenante como puede ser el polen, el polvo, humo o a través de ejercicio, se activan los mastocitos y eosinófilos, que estos liberan mediadores como la histamina, triptasa y radicales libres. Estos mediadores lesionan o estimulan a la membrana de las células de la vía aérea, lo que activa lo que es la fosfolipasa A2, y con ello se da la liberación del ácido araquidónico. A partir de ahí se ponen en marcha las dos rutas, que son la de la ciclooxigenasa, que genera prostaglandinas y tromoxanos, y la de la 5-lipoxigenasa, que esta produce los leucotrienos. Entre ellos está el LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4. Y son precisamente los leucotrienos que provocan la broncoconstricción, el edema e inflamación persistente en la vía aérea. Por eso, aunque el daño inicial sea inmunológico o inflamatorio, lo que perpetúa y amplifica la reacción son estos mediadores derivados del ácido araquidónico. Y aquí es donde van a actuar los fármacos antileucotrienos, como lo que es el Montelukast y el Zafirlukast. Estos medicamentos no inhiben la síntesis de leucotrienos, sino que van a bloquear de manera selectiva los receptores de leucotrienos tipo CISLT1 en el músculo liso bronquial y en algunas otras células inflamatorias. Y el bloqueo de estos receptores es lo que evita la acción de los leucotrienos, reduciendo pues así la broncoconstricción, el edema y la respuesta inflamatoria. Y bueno, pues en términos clínicos, esto se traduce a lo que es la mejoría de los síntomas asmáticos, la reducción de las exacerbaciones y el control de la inflamación crónica de lo que es la vía aérea. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es el Montelukast. Este es el leucotrieno utilizado para bloquear los efectos de estos leucotrienos y se comercializa bajo los nombres como Cubraxis, Sansivast y Singulair. En cuanto a la posología, en niños se administran 4 miligramos una vez al día por la noche, mientras que en los adultos la dosis es de 10 miligramos una vez al día, también por la noche. La administración nocturna se recomienda porque los síntomas asmáticos suelen empeorar durante la noche y la madrugada. Está indicado principalmente para el asma y la rinitis alérgica estacional, ya que al bloquear estos leucotrienos pues se reduce la inflamación y mejora la respiración. Las contraindicaciones incluyen la hipersensibilidad conocida a Montelukast o a cualquier excipiente del medicamento y pues en general suele ser bien tolerado, pero pueden presentarse efectos adversos como la agitación y agresividad de alucinaciones, diarrea, dispepsia o dolor abdominal, amigdalitis, dolor osteomuscular y temblor. La que sigue, por favor. El Montelukast se presenta en diferentes formulaciones, tabletas recubiertas, comprimidos masticlables y gránulos. En las tabletas recubiertas la liberación se produce principalmente en el intestino, mientras que las formas masticables y los gránulos, la liberación es más rápida, ocurriendo ya en la boca o en el estómago, lo que pues permite un inicio de acción más temprano. Cuando se administran comprimidos de liberación inmediata de 10 miligramos, se alcanza una concentración máxima en plasma de 540 a 600 nanogramos por mililitro, aproximadamente a las 3 o 4 horas, con una biodisponibilidad del 65%. En los comprimidos masticables, la concentración máxima se alcanza antes, entre las 2 y 2,5 horas, con una biodisponibilidad algo mayor, que sería de 73%. El Montelukast tiene una alta unión a proteínas plasmáticas superior al 99% y un volumen de distribución de 8 a 11 litros, aunque aún no se han
realizado estudios específicos en humanos, los datos procedentes de animales y el bajo volumen de distribución nos puede sugerir que su distribución se concentra principalmente en lo que es el tejido pulmonar, donde va a ejercer su efecto terapéutico. En cuanto al metabolismo, pues el fármaco sufre un metabolismo extenso en hígado e intestino, principalmente mediante la oxidación por CYP12A8 y en menor medida por CYP3A4 y 12A9, seguida de lo que es una conjugación con glucurónico o sulfato. La eliminación ocurre principalmente por ese, donde se recupera aproximadamente el 86% de la dosis administrada en forma de metabolitos tras 5 días, mientras que en la orina se excreta solo una pequeña cantidad inalterada. El clearance total es del 45 mililitros por minuto y la vida media plasmática varía entre 2.7 y 5.5 horas, lo que pues respalda su administración una vez al día, generalmente por la noche. En la que sigue, por favor. Ahora tenemos el Safirlukast. Este tiene, bueno, se comercializa bajo el nombre de Acolate, que fue el único que encontré. En cuanto a la posología, este se administra por vía oral, 20 miligramos cada 12 horas, preferentemente 1 o 2 horas después de la comida, ya que pues los alimentos pueden afectar su absorción. Está indicado principalmente para asma, donde su acción pues ayuda a reducir la inflamación de la vía aérea, la vasoconstricción y síntomas asmáticos. Las contraindicaciones incluyen lo que es cirrosis o insuficiencia hepática y hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del fármaco, ya que en estas condiciones el riesgo de efectos adversos graves puede aumentar. En cuanto a los efectos adversos más frecuentes está lo que es la cefalea, dispepsia, vómito, dolor muscular y mialgia, también erupciones exantemáticas y prurito, o faringitis y rinitis. Menos frecuentes pero más graves pueden incluir lo que es la agranulocitosis y el aumento de transaminasas, por lo que se recomienda también monitorear la función hepática y los recuentos sanguíneos durante lo que es el tratamiento, especialmente en los pacientes que tengan factores de riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, el Safirlukast tiene una liberación rápida tras su administración oral, aunque la presencia de alimentos, pues como les dije, podría modificar su absorción, reduciéndola hasta en un 40%, por lo que se recomienda administrarlo en ayunas o lejos de las comidas principales. Tras una dosis de 40 miligramos, se alcanza una concentración máxima en plasma de 568 nanogramos por mililitro y aproximadamente sería a las 3 horas. Aunque sus efectos pueden empezar a notarse alrededor de las 2 horas y pueden tardarse entre 3 a 14 días en manifestarse plenamente, ya que su acción sobre la inflamación y la broncoconstricción requiere un tiempo para ser significativa. El Safirlukast se une ampliamente a proteínas plasmáticas, principalmente a lo que es la albúmina, en un 99%, y tiene un volumen de distribución de unos 70 litros, lo que nos indica una distribución moderada de los tejidos. Se metaboliza casi completamente en el hígado mediante la isoenzima CYP269, dando lugar a varios metabolitos hidroxilados, cuya actividad es aproximadamente 90 veces menor de la que tiene el fármaco original. La eliminación ocurre principalmente a través de heces en un 89% y por secreción biliar de los metabolitos y en menor proporción por orina, que sería aproximadamente un 10%. Su vida media es de aproximadamente 10 horas y el aclaramiento total es de 330 mililitros por minuto, lo que nos permite una dosificación cada 12 horas, manteniendo niveles terapéuticos sostenidos en lo que sería nuestro organismo. Sigue, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar, bueno, yo soy Gris, les voy a hablar sobre los inmunomoduladores. Estos son fármacos derivados de manera natural o sintética que son capaces de modificar la respuesta del sistema inmunitario, ya sea estimulándola o suprimiéndola o modulándola de manera específica o inespecífica. Su acción se ejerce sobre diferentes componentes de la inmunidad innata o adaptativa, regulando la cantidad de células como son los linfocitos T, los B, los macrófagos, neutrófilos, las células dendríticas y los mediadores como son las citocinas, los anticuerpos y los factores de crecimiento. Desde el punto de vista terapéutico, pues los inmunomoduladores son fundamentalmente, se
utilizan fundamentalmente en las áreas de medicina, ya que van a permitir estimular la respuesta en casos, por ejemplo, de inmunodeficiencia o infecciones persistentes, o también en suprimir la inmunidad para cuando se les va a realizar un trasplante o en situaciones de hipersensibilidad o en el caso de modular, en este caso con los anticuerpos monoclonales, en el caso de cáncer o inflamación crónica, que es donde nos vamos a dirigir ahorita. De manera general, los podemos clasificar, como les había dicho, en monoestimuladores, como lo son las vacunas, que serían las bacterianas, las virales y las recombinantes, o en los adyuvantes, en este caso, que también se pueden encontrar dentro de las mismas vacunas, como son las sales de aluminio, como el óxido de aluminio, las citocinas, tal cual, como son interferones, en este caso el alfa, el beta y el gamma, o como tal ya dentro de las inmunoestimuladores sintéticos que serían la vimisol y el imiquimod. Bueno, estos inmunoestimuladores activan las células T, los macrófagos, las natural killer y aumentan la producción de citocinas. Y en los inmunosupresores van a bloquear la proliferación y la activación de los linfocitos T y van a inhibir las citocinas neutralizando los receptores. En este caso vamos a tener los glucocorticoides, los agentes citotóxicos como la ciclofosfamida, el metrotexato o la acitropina y inhibidores de la calcineurina, que es la ciclosporina o el tacrolimus, o inhibidores como el receptor MTO, que es del sirolimus. También tenemos en este caso los anticuerpos monoclonales y los policlonales, que son inmunosupresores, que sería el baxdrostat, la globulina antimiocítica, y ya de manera específica tenemos el imiximab, el trastuzumab y el rituximab. Y también tenemos proteínas de fusión como el Entarsep o el tofacitinib y el baricitinib. Y bueno, también tenemos los inespecíficos que van a modular el factor el factor de necrosis tumoral alfa y la Factor angiogénesis. de Perdón. necrosis tumoral alfa y la interleucina 2. Sí. Pero también no es solo esa, también inhibe o está regulando a otras interleucinas como la 6 y la 8. Sí, de hecho, bueno, estos son fármacos muy amplios y dependiendo de pues, en qué lo vayamos a emplear, pues tienen ya como tal de manera muy específica a dónde se van a dirigir. Y también tenemos la talidomida y la lenalidomida. ¿La que sigue, por favor? Ahora, ¿en qué nos vamos a basar o a qué medicamentos nos vamos a dirigir? A los anticuerpos monoclonales. Estos prácticamente se van a clasificar de manera, bueno, de acuerdo a su tipo, que pueden ser murinos, en este caso por ratón, que tiene el sufijo OMAP. Aquí son 100% de origen murino con alta inmunogenicidad y estos pues ya casi no se usan y un ejemplo de ellos sería el muronamab CD3. También tenemos los quiméricos que terminan en CIMAP, que es de 75 a 70% humano y el resto es del ratón. Estos son menos inmunogénicos y en este caso tenemos el rituximab. Los humanizados terminan en SUMAP y es más del 90% es humano y solo la región hipervariable es murina. Y aquí tenemos el trastuzumab y ya como humanos tal cual y terminan en UMAP es 100% humano, que se utiliza aquí tecnología de ADN recombinante o ratones transgénicos y aquí tenemos el adalimumab. También se pueden clasificar según su mecanismo de acción principal como neutralizantes que bloquean las moléculas solubles o bloqueadores de receptores que se unen a estos receptores de membrana y van a impedir la señalización y los citotóxicos que inducen la muerte celular. También tenemos los conjugados que llevan unidos a los radioisótopos o toxinas o fármacos para destruir células llama, en esto pues principalmente pues en el cáncer, ¿verdad? Y según también su blanco terapéutico, tenemos en enfermedades autoinmunes o inflamatorias o en oncológicos, que serían, por ejemplo, aquí los anti-HER2, como el trastuzumab, y esos generalmente pues los podemos ver, les digo, mucho en cáncer, alérgicos como los antiinmunoglobulina E, como el amlizumab, y en los trasplantes como el basilizumab. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí pues es importante que prácticamente pues vamos a hablar de estos inmunomoduladores
pero dirigidos al sistema respiratorio. En este caso de los fármacos que se utilizan sería el omalizumab, el mepolizumab y el reslizumab y el dupilumab. Y primero, pues para empezar, cuando nosotros tenemos un alérgeno, como por ejemplo el polen, los ácaros y los alimentos que llegan a entrar a nuestro cuerpo, pues las células de presentadoras de antígeno, como son las dendríticas, van a capturar a este alérgeno y lo van a presentar a los linfocitos T helper 2. Estos a su vez van a liberar citocinas, principalmente la 4 y la interleucina 13, que son señales esenciales para que los linfocitos B se diferencien en las células plasmáticas. Las células plasmáticas derivadas de estos linfocitos B van a producir inmunoglobulina específica para el alérgeno, y la inmunoglobulina E se libera en el plasma y circula uniéndose con alta afinidad a los receptores de alta afinidad que se une a la porción Fc de la inmunoglobulina E en mastocitos, basófilos y eosinófilos. Este armado va a preparar a las células para una respuesta rápida ante futuras exposiciones a este alérgeno. Y cuando el alérgeno entra nuevamente, se va a unir a la inmunoglobulina E ya fijada en la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Esta unión va a provocar la degranulación, la liberación de mediadores alérgicos, como sería la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, y bueno, entre otros. Y estos mediadores van a causar los síntomas clásicos de la alergia, como pues es la broncoconstricción, la secreción nasal, el edema, el eritema y el prurito. Entonces, en este caso, el omalizumab se va a unir a la inmunoglobulina E, que se encuentra libre en sangre, como podemos ver en la imagen, y va a evitar que esta inmunoglobulina se adhiera a los receptores de alta afinidad que se unen a la porción de Fc de la inmunoglobulina E de los mastocitos y de los basófilos, reduciendo la activación celular y la liberación de mediadores alérgicos, previniendo así los síntomas de asma y alergia. Mientras que el mepolizumab y el reslizumab, estos se van a unir a los anticuerpos contra interleucina 5, y esta pues es una citocina clave para los eosinófilos, evitando que la interleucina 5 se une a su receptor, que sería el de interleucina 5 alfa en los eosinófilos, provocando así que haya una disminución de la supervivencia y la activación de los eosinófilos, reduciendo la inflamación en enfermedades como sería el asma eosinofílica. Y el dupilumab va a bloquear la interleucina 4 y la interleucina 13, impidiendo su señalización a través de los receptores tipo 1 y 2, y así vamos a prevenir la diferenciación de los linfocitos B hacia la producción de inmunoglobulina E, disminuyendo la inflamación mediada por los TH2. La que sigue, por favor. Ahora, como tal, el omalizumab lo encontramos como una sola presentación comercial, que sería el Xolair. Respecto a su posología, pues se aplica vía subcutánea. En asma es de 75 a 600 miligramos cada 4 semanas, con una dosis máxima de 600 miligramos cada 2 semanas. Se va a indicar en urticaria crónica idiopática en 300 miligramos cada 4 semanas, y bueno, indicado en asma, en urticaria crónica idiopática. Y pues como les dije, el mecanismo de acción es que se va a unir hacia la inmunoglobulina E libre, y pues va a disminuir pues como tal, la acción de los mastocitos y de los basófilos. Está contraindicado en la hipersensibilidad a omalizumab o cualquier otro componente del medicamento. Dentro de sus efectos adversos tenemos la tumefacción, el eritema, el dolor y el prurito en la zona de aplicación, porque pues es subcutánea. Entonces, esto puede provocar como tal una reacción inflamatoria local, y la presencia pues de esta proteína puede activar a los mastocitos, a los basófilos, de las células que se encuentran dentro pues de aquí, de donde lo vayamos a aplicar, y así va a generar pues estas molestias. Y también puede haber una reacción inespecífica a la aguja o al excipiente. En cuanto a la cefalea y a la artralgia, se relacionan con la modulación de la inmunoglobulina E y la disminución de la activación de los mastocitos y de los basófilos, que va a alterar estos mediadores inflamatorios. Y bueno, cambios en estos mediadores como las prostaglandinas, los leucotrienos y las citoquinas pueden producir síntomas neurológicos como sería la cefalea o la artralgia.
Y la sinusitis de la infección de vías respiratorias altas, porque prácticamente la inmunoglobulina E participa en la defensa inmunitaria y pues esto, al bloquearlo, se va a reducir esta respuesta inmunológica en las mucosas, lo que va a favorecer a las infecciones respiratorias frecuentes. La que sigue, por favor. Respecto al ATME, bueno, en cuanto a la liberación tras la aplicación pues, de subcutánea, se absorbe lentamente desde el tejido subcutáneo. En cuanto a su absorción, el tiempo máximo de concentración es de 7 a 8 días con una biodisponibilidad del 62%. Tiende a unirse a la inmunoglobulina E formando complejos de tamaño limitado. El volumen aparente de distribución es de 56 a 110 mililitros por kilogramo y su metabolismo, al ser una proteína, se va a metabolizar por catabolismo proteico, o sea que se van a descomponer estas proteínas en monómeros absorbibles para su posterior degradación o reensamblaje en el sistema retículo endotelial. Y su eliminación mayormente es por este metabolismo y en pequeñas cantidades se van a eliminar en heces y procedentes de esta secreción biliar, y la semivida de eliminación es de 26 días. La que sigue, por favor. Luego tenemos el mepolizumab, con nombre comercial es Nucala, también es solo uno. Y respecto a su posología, igual es subcutánea, en mayores de 12 se administra 100 miligramos cada 4 semanas, de 6 a 11, 40 miligramos cada 4 semanas. Está indicado en eosinofilia pulmonar y asma eosinofílica, refractaria y grave. Aquí el mecanismo es que pues, van a neutralizar la interleucina 5. Y en este caso, respecto a sus contraindicaciones, es que hay hipersensibilidad al fármaco o a cualquier componente. Dentro de igual los efectos adversos, pues tenemos los del sitio de inyección, por lo mismo que ya los había mencionado, y el sistémico, pues es prácticamente lo mismo. La que sigue, por favor. En cuanto al ATME, tenemos que tras la aplicación subcutánea se absorbe lentamente desde el tejido subcutáneo y el tiempo máximo de concentración es de 4 a 8 días, la biodisponibilidad es del 64%, cuando es en abdomen, el 71% en muslo, el 75% en brazo, y en pacientes con asma, en brazo se ha reportado una biodisponibilidad del 80%. El volumen aparente de distribución es de 55 a 85 mililitros por kilogramo y su metabolismo es igual proteico y el tiempo de semivida es de 20 días. La que sigue, por favor. Luego tenemos el Reslizumab. Y aquí igual solo hay una presentación comercial que es el Sinacare. Y en este caso, respecto a su posología, se aplica intravenoso 3 miligramos por kilogramo en 50 mililitros de solución de cloruro de sodio durante 20 a 50 minutos cada 4 semanas. Está indicado en asma eosinofílica grave con mecanismo de acción, pues prácticamente inhibiendo la interleucina 5. Y aquí las contraindicaciones, igual desde hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes, y sus efectos adversos se deben a la elevación de la creatinina fosfocinasa en sangre, y esto es por daño leve al músculo esquelético que puede provocar este medicamento. La que sigue, por favor. Y bueno, tras la aplicación intravenosa pasa directamente a la circulación sistémica, por tanto, pues la concentración de plasmática se alcanza entre 20 y 50 minutos después de que le administramos la infusión y la biodisponibilidad es del 100%. El volumen de distribución aparente es de 5 litros y se va a metabolizar por catabolismo proteico igual a pequeños aminoácidos mediante proteasas del sistema retículo endotelial, y el tiempo de semivida es de 24 días. La que sigue, por favor. Luego tenemos el Dupilumab, también es la única presentación que hay, que se llama Dupixent. Respecto a la posología, igual se administra subcutánea en mayores de 60 kilogramos, se administra una primera dosis de 60 miligramos, después ya se va a administrar 300 miligramos cada 2 semanas, y los que son menores de 60, primera dosis de 400, seguidos de 200 miligramos cada 2 semanas. Está indicado en asma, en dermatitis y en dermatitis atópica. Aquí también está indicado en el EPOC, en esofagitis eosinofílica, en rinosinusitis crónica con poliposis nasal.
Y aquí se va a inhibir como tal la interleucina 4 y la interleucina 13. Está contraindicado igual en la hipersensibilidad o cualquier otro de sus componentes del fármaco. Respecto a sus efectos adversos, tenemos anafilaxia y angioedemia por la reacción inmunológica a la proteína, artralgia y cefalea por alteraciones inflamatorias sistémicas, la blefaritis, conjuntivitis y el prurito ocular por una alteración de la inmunidad ocular y la producción de mucina, y el herpes 1 porque se va a disminuir prácticamente la defensa antiviral en piel y mucosas. La que sigue, por favor. Del LATME tenemos que tras la aplicación subcutánea se absorbe lentamente desde el tejido subcutáneo hacia la circulación sistémica. El tiempo máximo de concentración es de 3 a 7 días y su biodisponibilidad absoluta es del 61 al 64%. El volumen de distribución es de 4.6 litros y el metabolismo, pues no se han realizado como estudios, pero se espera que su degradación sea péptidos más pequeños y aminoácidos, por catabolismo proteico. También se dice que en concentraciones altas, por vía proteolítica no saturable, en enzimas que rompen estas proteínas, esta vía no se va a saturar, funciona siempre igual, aunque la concentración sea alta. Y en bajas, en la eliminación no lineal saturable de la interleucina 4 alfa, mediada por las células diana, en este caso el dupilumab se va a unir a este receptor diana en las células. Este complejo se va a internalizar dentro de la célula mediante endocitosis. Luego en los lisosomas el receptor y el anticuerpo pueden ser degradados por enzimas proteolíticas. Y bueno, aquí como los receptores son limitados, esta eliminación es saturable, por eso es la diferencia entre saturable y no saturable. Y bueno, una vez ya ocupados ya no pueden eliminar pues más fármaco. Y la semivida plasmática es de 9 a 13 semanas. La que sigue, por favor. Ahora tenemos los descongestionantes nasales vasoconstrictores. Tenemos dos. Bueno, para empezar, la congestión nasal. Mande. Yo le sugeriría que le paremos aquí porque tengo ahorita revisión de examen.